No sé lo que me conviene. No sé. Buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega, de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. En breves momentos empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 20 de julio, con el tema Nutrición Parenteral en Neonatología, a cargo del doctor Pablo Velázquez, del Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlos llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondida al final de la exposición. Muchas gracias por su atención. Les damos el pase al equipo del Instituto Nacional Materno Perinatal. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días. En primer lugar, agradecer por la invitación. Como ya me mencionaba, esta mañana vamos a hablar de lo que es la nutrición parenteral en el recién nacido, que como después vamos a mencionar es un recurso terapéutico muy importante para cierto grupo. Como mencionábamos, vamos a hablar esta mañana de la nutrición parenteral. Y como ustedes ven en la pantalla, la nutrición parenteral es la administración intravenosa de macronutrientes, micronutrientes, en cantidades y proporciones adecuadas a recién nacidos en las cuales no es posible utilizar la vía enteral o esta es insuficiente. Acordémonos que la nutrición por naturaleza es una nutrición enteral y el recién nacido no está lejos de eso. Lamentablemente hay un grupo de recién nacidos en las cuales no es posible utilizar la vía enteral, por lo tanto se hace indispensable en este grupo de recién nacidos utilizar la vía parenteral. Como todo es un recurso terapéutico muy importante que salva vidas, ¿no? Entonces se ha visto que mejora la sobrevida, sobre todo de dos grupos de recién nacidos que en las unidades de cuidado intensivo son los pacientes más frecuentes. El primer grupo es el del recién nacido prematuro y el otro gran grupo es el de los recién nacidos con problemas quirúrgicos. Entonces se ha visto, como repito, que este es un recurso terapéutico y definitivamente ha mejorado la sobrevida de estos dos grupos de recién nacidos, pero como todo procedimiento médico, definitivamente la nutrición parenteral no está ajeno de eso y también tiene beneficios demostrados, pero también tiene riesgos. Por lo tanto, los usuarios de la nutrición parenteral tenemos que tener un juicio clínico bien claro para saber a quién le indicamos la nutrición parenteral. ¿Qué dice la parte teórica? ¿A quién indicamos nutrición parenteral en el recién nacido? En primer lugar, hay algunas, de acuerdo a la literatura, hay algunas indicaciones absolutas. ¿En quién es indispensable iniciar sí o sí nutrición parenteral? Entonces, aquellos que tengan una inmadurez funcional del tracto gastrointestinal, como son todos aquellos menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, en el instituto, todo aquel menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos inicia sí o sí en el menor, lo mayor pronto posible, la nutrición parenteral. Chicos también que tengan, por ejemplo, intestino corto, en la cual a pesar de que se dé nutrición enteral, esta no es suficiente, por lo tanto, también necesita ser complementada con la nutrición parenteral. Los operados de cirugía gastrointestinal definitivamente también tienen que empezarse sí o sí la nutrición parenteral. Prematuros, aquellos que hayan tenido enterocolitis necrotizante, entonces incluso ya a veces estando con nutrición enteral hacen el problema del enterocolitis necrotizante y es necesaria también la utilización de la nutrición parenteral. Y en general todos aquellos chicos con malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal, entonces son ellas las indicaciones absolutas en las cuales lamentablemente es necesario la nutrición parenteral. Entre las indicaciones relativas están todos aquellos recién nacidos, mayores de 32 semanas, mayores de 1.500 gramos, y acá en este grupo entran también los recién nacidos a término, ¿no? Entonces, en las cuales no es posible que en los primeros 5 días ya tengamos por lo menos el 75% de la nutrición enteral. Entonces, estos chicos hay que valorarlo bien porque a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Estamos al tanto de los prematuros, estamos al tanto de los quirúrgicos, pero hay un grupo de recién nacidos que a veces pasan toda una semana o a veces incluso tiempo más de no recibir nutrición. Entonces, si vemos que estos niños ya entre los 3 a 5 días no va a recibir al menos el 75% de sus requerimientos por vía enteral, tenemos que programar también la nutrición parenteral.
Otras cosas, por ejemplo, ya que no vemos con tanta frecuencia, el retardo de crecimiento intrauterino severo, sobre todo si es que está asociado a alteraciones en el flujo, o diarreas o vómitos intratables, que como después vamos a ver en las estadísticas que le vamos a presentar, no lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, esto es lo que nos dice la parte teórica. ¿Qué vemos nosotros acá en el instituto? Entonces, esta es una pequeña estadística de este año, de enero a junio, ¿no? La cual hemos tenido 257 recién nacidos a los cuales se les ha dado nutrición parenteral en general. Como podemos ver, más frecuente ha sido en enero, que tenemos 54 casos, luego en febrero 36, marzo 45, abril 35, mayo 47 y en junio 40. Como repito, en total 257 recién nacidos que han sido tributarios de recibir nutrición parenteral. Entonces, contrastando un poco con la parte teórica, esto digamos ya que es la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué recién nacidos recibe nutrición parenteral, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, a la cabeza definitivamente los prematuros. No ha salido el valor en número, no sé qué problema va acá con el sistema, pero muestra el valor en el porcentaje, no muestra el porcentaje entre paréntesis. Entonces, de todo el 100%, o sea, de estos 257 recién nacidos, casi 70% son prematuros. Y, como repito, nosotros en la unidad damos pues la nutrición parenteral a menor de 32 semanas, menor de 1.500 gramos. O sea, estos cercanos al 70% son ese grupo, ¿no? Menor de 32 semanas, menor de 1.500 gramos, en la cual la indicación de la nutrición parenteral es por prematuridad. Y el otro gran grupo, como lo mencionábamos también en la parte teórica, ¿no? Es cercano al 20%, son aquellos recién nacidos que tienen problema quirúrgico. Entonces, entre los dos abarcan más o menos el 89%, casi el 90% de niños que reciben nutrición parenteral, entonces están entre los prematuros y los quirúrgicos. Hay un grupo más pequeño, por ejemplo, la sepsis, como ustedes ven ahí, el síndrome de dificultad respiratoria severa, NEC o incluso una encefalopatía hipóxica isquémica, pero son estas cosas, como repito, menos frecuentes. Entonces, si quisiéramos hablar y diríamos cuáles son los dos grupos de pacientes que con mayor frecuencia reciben nutrición parenteral en una unidad de cuidado intensivo neonatal, estamos hablando de los prematuros y de los recién nacidos con problema quirúrgico. Ahora, ¿qué problemas quirúrgicos manejamos acá en el instituto? Entonces, como ustedes ven ahí, hay dos patologías también que sobresalen, ¿no? Del resto. Tenemos en primer lugar a los pacientes con gastroquisis. No sé ustedes en sus hospitales o en sus unidades, pero nosotros el problema de la gastroquisis es un problema muy frecuente, incluso en estadísticas anteriores, casi más del 50%. Acá vemos que en esta estadística de estos 6 primeros meses de este año, tenemos más o menos un 30%. Y un porcentaje parecido son las atresias intestinales en general, ¿no? Y ya menos frecuente, por ejemplo, hernia diafragmática, atresias de esófago, perforaciones, onfaloceles, ¿no? De estos chicos con problema quirúrgico. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros en la unidad de 10 pacientes que tenemos en la UCI, bueno, aunque generalmente no hay 10, no hay más, 12, 14 a veces por la demanda, pero ahorita tenemos 5 pacientes con gastroquisis que están recibiendo nutrición parenteral. Entonces la gastroquisis es un problema bastante frecuente que es tributario pues de nutrición parenteral. Y justamente como ustedes saben, estos chicos cursan con hilio prolongado y también nutrición parenteral un poco más prolongada que el resto de pacientes. Ahora, como hemos dicho, casi el 70% de recién nacidos son prematuros. ¿Qué características tiene el recién nacido prematuro que hace que sea tan frecuente el uso de la nutrición parenteral? Entonces, en primer lugar, sabemos que el prematuro tiene inmadurez de todos sus órganos y sistemas, y entre ellos definitivamente sus vías metabólicas están inmaduras, el tracto gastrointestinal está inmaduro, de tal manera que no es posible utilizarlo desde el inicio para recibir nutrición o para darle los aportes. Vemos también que el recién nacido prematuro tiene demandas nutricionales incrementadas, a pesar que está inmaduro, a pesar que no tolera por la parte enteral, las demandas nutricionales están incrementadas, de tal manera que no nos deja sino brindar nutrición parenteral. Tenemos también que tiene condiciones médicas y quirúrgicas que alteran tanto los requerimientos de nutrientes como también la entrega de nutrientes. Chicos que están con sepsis, que frecuentemente están con síndrome de dificultad respiratoria, son chicos que están en ventilación mecánica, que definitivamente los requerimientos, como repito, y la entrega de nutrientes son muy diferentes y hace imposible cubrirlos por la vía enteral.
Y por último, también sabemos que estos chicos tienen reservas nutricionales muy limitadas. Me estoy refiriendo al glucógeno, proteínas, grasas, de tal manera que, como tienen reservas muy limitadas, es necesario empezar cuanto antes la nutrición parenteral, ¿no? O mejor dicho, es necesario aportarles nutrientes lo antes posible. Y como no podemos empezar por vía enteral o no podemos cubrir los requerimientos por vía enteral, tenemos que definitivamente empezar la vía parenteral. Y este grupo generalmente, la primera, incluso hasta la última semana, perdón, la primera hasta la segunda semana, es fundamental pues el aporte parenteral de los nutrientes. Una manera gráfica que ustedes ven acá, en la cual, por ejemplo, en rojo se muestra las reservas de carbohidratos, en amarillo se muestra las reservas de grasas y en azul las reservas de proteínas que tenemos todo en general los fetos hasta el nacimiento, hasta el atermio. Vemos que definitivamente los prematuros, sobre todo los menores de 28 semanas, tienen pues reservas muy limitadas de lo que son grasas, de lo que son carbohidratos, ¿no? Incluso proteínas. Entonces, por eso es que es indispensable empezar en este grupo de recién nacidos la nutrición parenteral lo más pronto posible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos demoramos o no le damos nutrición parenteral? Entonces, lo que se ha visto es que definitivamente estos chicos van a consumir sus propias proteínas como fuente de energía cuando nosotros no aportamos una nutrición exógena. Y si bien es cierto, de repente los recién nacidos a término pueden tolerar un poco más. Habíamos dicho, por ejemplo, que si en 3 a 5 días no logramos por lo menos el 75% de sus aportes, pero también tenemos, como repito, todos pierden cuando yo no le administro, cuando yo no le doy aporte exógeno. Por ejemplo, acá se ve en este cuadro la pérdida proteica que se produce en los recién nacidos. Definitivamente, como ustedes ven ahí, en el prematuro pierde más. Por ejemplo, en el recuadro de rojo vemos que los prematuros menores de 26 semanas pierden alrededor de 1.5 gramos por kilo por día de su proteína corporal. En cambio, un recién nacido a término, 0.7 gramos por kilo de peso de su proteína corporal. Como repito, si es que yo no doy aporte exógeno, todos pierden, pero definitivamente el que está en mayor riesgo de hacer un déficit son los prematuros y sobre todo los prematuros extremos, ¿no? Entonces, y lo bueno que se ha visto que justamente este déficit de proteínas puede ser compensada o puede evitarse si es que yo doy un aporte precoz de aminoácidos. Entonces, sobre todo en el recién nacido prematuro, pues ante la imposibilidad, como vuelvo a repetir, de utilizar la vía enteral, tenemos que agenciarnos de la vía parenteral. ¿Cuáles son los componentes de la nutrición parenteral? Entonces en la nutrición parenteral tenemos dos grandes componentes. En primer lugar tenemos a los macronutrientes, que como ustedes saben, están conformados por las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y como siempre les menciono a ustedes, se llaman macronutrientes porque los requerimientos, como después vamos a ver, generalmente son necesarios en gramos. Entonces hablamos de proteínas 3 gramos, 4 gramos, carbohidratos 10 gramos, 12 gramos. Entonces hablamos en gramos, por eso es que son macronutrientes. Una característica también importante de estos macronutrientes son que ellos nos aportan las calorías. Entonces, las proteínas nos dan calorías, los carbohidratos nos dan calorías, los lípidos nos dan calorías, que estas calorías son necesarias para realizar nuestras actividades o para el funcionamiento de nuestro organismo. El otro gran grupo de la nutrición parenteral o el otro componente de la nutrición parenteral son los micronutrientes. Entonces, y como su nombre lo dice, micronutrientes se requieren pues en cantidades pequeñas. Entonces, hablamos en miligramos o incluso en microgramos. Y tenemos dentro de los micronutrientes a dos grandes grupos, los minerales y las vitaminas, ¿no? Ahora, dentro de los minerales tenemos a los macrominerales o minerales mayores, que después vamos a mencionar los cuáles son, y tenemos también a los microminerales o elementos traza. Y dentro de las vitaminas tenemos a las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Entonces, son todos estos los componentes de la nutrición parenteral. O dicho de otras maneras, son todos estos... tanto los macrominerales como los microminerales que deben estar presentes en una nutrición cuando es una nutrición total, ¿no? Entonces, para hablar de nutrición parenteral total, entonces yo tengo que aportar todos estos nutrientes en las cantidades y proporciones adecuadas, como habíamos mencionado en la definición de nutrición parenteral.
¿Qué vías tengo yo para administrar nutrición parenteral? Y como ustedes ven ahí en la diapositiva, tengo yo tanto la vía periférica como la vía central para administrar nutrición parenteral. ¿Puedo administrar nutrición parenteral periférica? Sí, si es que yo cumplo con ciertos requisitos. ¿Qué requisitos son estos? Como ustedes ven, por osmolaridad, yo no puedo pasar una osmolaridad mayor de 900 miliosmoles. Por concentración de aminoácidos, hasta 3%. Concentración de dextrosa, esto generalmente lo manejamos bien, ¿no? Los que estudiamos medicina, incluso desde los primeros ciclos, sabemos que más de 12.5 no se debe dar por una vía periférica, y generalmente esta nutrición periférica está recomendada para nutrición que dure no más de una semana. Entonces, repitiendo, osmolaridad 900, aminoácidos hasta 3%, dextrosa hasta 12.5 y una duración no más de una semana. Y la otra vía es la vía central, en la cual yo definitivamente puedo dar mayor cantidad o una mayor concentración de nutrientes. Una osmolaridad más de 900. Nosotros en la unidad manejamos hasta una osmolaridad de 1500, pero la literatura dice que puede ser incluso un poco más. Aminoácidos más del 12%, concentración de dextrosa más del 12%, incluso dicen hasta 30, 40%, y generalmente preferimos poner una vía central para aquellas nutriciones que duren un poco más de una semana. No vale la pena realmente poner una vía central si es que yo estoy viendo que de repente esta nutrición, como repito, no va a ser más de una semana. Pero si ya estoy calculando, por ejemplo, es un prematuro muy chiquitito, entonces definitivamente va a necesitar una nutrición, perdón, una vía central. Entonces yo voy a tener que ponerla una vía central. Pero si de repente es un niño, como habíamos visto, un niño a término, que de repente está cursando con intolerancia, y yo sospecho que esta nutrición no va a ser mayor de una semana, es preferible que de repente sea por vía periférica y para no invadirlo con la vía central. Esta es una revisión del Cochrane, ¿no?, del 2015, en la cual compara la vía central versus la vía periférica. Hemos mencionado que se puede poner por vía periférica y hemos mencionado que se puede poner por vía central, pero definitivamente la vía central tiene ciertos beneficios. Definitivamente, como es una vía central, vamos a poder aportar mayor cantidad de nutrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque esas soluciones van a ser soluciones más concentradas. Además, esto justamente lo saben muy bien las enfermeras, cuando es por vía periférica, no están cambiando o se infiltra a veces la vía cada rato. Entonces, cuando es por vía periférica, necesitan mayor cantidad de endovenosos o vías o cateterizaciones comparado con la vía central, ¿no? Y a veces lo que nos preocupa un poco sobre la vía central, porque decimos es más frecuente las infecciones, a veces lo menciona la literatura, pero miren, esta revisión se ha visto que no incrementa los efectos adversos, particularmente de las infecciones invasivas, que es lo que a nosotros a veces nos preocupa, ¿no? Entonces vemos, ahora por supuesto, como siempre lo menciono a ustedes, si tienen una vía central van a tener que tener todos los cuidados de bioseguridad para que se vea definitivamente sea manejada pues con la mayor asepsia posible, ¿no? Porque si yo tengo una vía central y no tengo el cuidado, definitivamente esa vía se va a infectar, ¿no? Pero bien cuidado, miren ustedes que no, aparentemente no incrementa la parte de infección invasiva. Y acá ven ustedes desde el punto de vista gráfico, en la cual se ve el catéter central versus el periférico, que como mencionaba yo, no produce mayores infecciones invasivas, el central versus el periférico, tanto de infecciones bacterianas como de fúngicas, ¿no?, de hongos. Entonces, definitivamente, pero como vuelvo a repetir, hay que cuidar bien esa vía central, ¿no? Entonces, tiene que haber un personal capacitado, entrenado en hacer el mantenimiento de esa vía, la curación de esa vía. Ahora, en el recién nacido podemos administrar, ya habíamos mencionado, por vía periférica, que puede ser mediante un Avocat, una vía periférica. A veces en los bebés pequeñitos que requieren ventilación mecánica, ponemos catéteres umbilicales, también a través de la vena umbilical yo puedo administrar nutrición parenteral, o a veces catéteres centrales colocados también por el cirujano, ¿no?, o los intensivistas, pero la manera más adecuada se ha visto de administrar nutrición parenteral a través de una vía central es mediante la colocación de un catéter central de inserción periférica. Entonces, esa es la vía, ¿no?, de elección para aquellos recién nacidos que, como hemos dicho, yo calculo que van a tener una nutrición parenteral por lo menos más de una semana.
Entonces, esto, como ustedes saben, es colocado por las enfermeras. Entonces, son enfermeras que son capacitadas en colocar una vía central. Cada vez en el país hay personal más capacitado. Antes nosotros, por ejemplo, en el instituto, no todas sabían poner percutáneo o catéter central de distensión periférica, pero actualmente entonces el 100% de personal está capacitado y puede ser tanto en la mañana, en la tarde, incluso en la noche, si es que se necesita, se coloca un catéter central de inserción periférica. Nosotros como médicos tenemos que controlar definitivamente la posición, que tiene que estar en posición central, porque a veces estos catéteres pueden irse a otro lado, ¿no? Y tengo yo que tener una confirmación radiológica que ese catéter esté en posición central. Ustedes ven ahí en la pantalla dos radiografías que realmente es la misma, una en positivo y en negativo, en la cual el catéter tiene que quedar en la vena cava superior a la entrada de la aurícula, ¿ya? Entonces, esa es la posición realmente central del catéter central de inserción periférica. Entonces, como repito, el encargado o el responsable de chequear la posición es el médico, el pediatra, el neonatólogo, que está en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Las licenciadas de enfermería son las encargadas de colocarla, pero nosotros decidimos en qué posición o cuando el catéter es central. Si está muy metido, hay que sacarlo, o si a veces queda corto, tenemos que decir que lo introduzcan en cierta cantidad de centímetros. Entonces, para eso es fundamental contar definitivamente con un equipo de rayos portátil, ¿no? Porque yo no puedo ponerle el catéter y bajarlo, por ejemplo, a mi paciente a que le tomen rayos. ¿Por qué? Porque este catéter es fijado una vez que ya se comprobó o se aseguró que tiene posición central. De ahí que el equipo portátil sea indispensable cuando yo voy a poner catéteres, ¿no? Porque se toma en la misma unidad. Bueno, no está como un componente de la nutrición parenteral, pero sin embargo sabemos que el agua, ¿no?, es el diluyente universal. Entonces, yo necesito agua de todas maneras para administrar nutrición parenteral, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que el volumen a administrar va a depender mucho de la edad gestacional, va a depender del peso de nacimiento y va a depender de las condiciones del ambiente en el cual yo estoy cuidando al niño. En general, las necesidades son inversamente proporcionales al peso y la edad gestacional. Entonces, a menor peso de nacimiento, a menor edad gestacional, los requerimientos de agua van a ser definitivamente mayores. Ahora, como siempre les digo a ustedes cuando les damos esa charla, hay tablas para todos los gustos. Esta es una de las tablas, una de las tantas tablas que existe, en la cual me guía más o menos por el peso del paciente y por la edad postnatal que tenga, más o menos cuántos son sus requerimientos. Esta es una tabla que lo hemos obtenido del AVERI de este año, que ha salido en la nueva edición, en la cual vemos pues que, por ejemplo, en el menos de 750 gramos, el primer día da un rango bastante amplio. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es nos guiamos sobre todo por el valor menor, ¿no? Entonces, menos de 700, generalmente un 100 por kilo por día. Entonces, y luego lo más importante de esto es hacer el seguimiento, porque yo tengo que hacerle un balance hídrico a este chico y además también tengo que tener un control de peso, porque todas las variaciones de peso agudas generalmente se deben a, ya sea a un poco líquido o a un exceso de líquido. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, con 100 cc por kilo por día, le hago un balance a las 12 horas, a las 24 horas, si tengo yo un balance negativo, si yo tengo un delta de peso que es muy negativo también, igual, entonces me estoy quedando corto en lo que es el volumen. Pero si de repente soy yo un poco, si tengo un balance hídrico muy positivo, si tengo un delta de peso muy positivo, si de repente mi paciente está cursando con edemas, entonces me estoy sobrepasando de volumen. Ustedes saben que cada niño es muy particular y sobre todo los prematuros son muy diferentes, pero entonces hay que individualizarlo. Una vez que yo empiezo el tratamiento, yo empiezo el aporte hídrico, tengo que hacer el seguimiento con el balance hídrico y con el peso seriado que lamentablemente es necesario. Como ustedes saben, los chicos tiene que haber una contracción del líquido extracelular y lo aconsejable es que haya pues una delta de peso con un balance negativo que me permita a mí no dar una sobrecarga de líquidos. La sobrecarga de líquidos definitivamente no es buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha asociado con ductus arterioso o con el famoso PCA, con displasia broncopulmonar, con enterocolitis necrotizante, incluso se relaciona con efectos adversos a largo plazo. O sea, tampoco hay que sobrehidratarlos a los niños.
¿por qué? Porque trae consecuencias. Pero tampoco tengo que irme al otro lado, tampoco puedo yo deshidratarlo más de la cuenta. En general se recomienda, por lo menos ahí en la literatura, que yo puedo tener entre 1 a 2% de pérdida de peso, del porcentaje de pérdida de peso por día, ¿no? En estos grupos de recién nacidos. Habíamos dicho que los macronutrientes tienen una característica que nos aportan energía. Entonces, como si bien es cierto, tampoco estaba dentro de los componentes de la parenteral, pero cuando yo administro ya macronutrientes, estoy administrando una cierta cantidad de energía, ¿no? Y sobre todo para los pequeñitos, por ejemplo, vemos que más o menos el promedio está entre 90 a 120 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Y esto pues cubre varias cosas, por ejemplo, la tasa metabólica en reposo, que es la energía mínima que nosotros debemos consumir para que nuestras funciones básicas se mantengan, va entre 40 y 60. Como después vamos a ver, por ejemplo, esta es la cantidad mínima de energía que yo le tendría que aportar, sobre todo a estos pequeñitos que no quiero que consuman sus proteínas, ¿no? Entonces, tengo también, por ejemplo, energía que necesito para actividad, para termorregulación, para crecimiento, para energía depositada, incluso para energía excretada, ¿no? Que cuando es, por ejemplo, por vía parenteral, esto no cuenta, la energía excretada, porque no hay nada que se excrete cuando es por vía endovenosa. Igual, por ejemplo, termorregulación, por eso es que es importante, por ejemplo, la forma como lo cuido yo a estos recién nacidos. Si yo tengo un ambiente térmico neutro, entonces ese niño no gasta energía en la termorregulación porque yo le estoy brindando un ambiente térmico apropiado. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, chiquitos que a veces que no ganan peso, pero bueno, pues si están invirtiendo su energía y yo no tengo la precaución de repente de tener una incubadora con una temperatura adecuada, entonces esos chicos van a gastar su energía en hacer la termorregulación, pero si están, como repito, en una temperatura apropiada, voy a tener probablemente menos gasto de energía. Entonces, el aporte de energía, como ya mencionábamos anteriormente, lo que se recomienda para el inicio de la nutrición parenteral, que esto tiene que ir entre 40 a 60, que justamente me cubre este requerimiento mínimo basal, ¿no? Entonces, entre 40 y 60, 40 y mejor si es 60, ¿no? Va a depender de la cantidad de calorías, de proteínas, de lípidos que yo lo administre desde el primer día de vida. Hay que avanzar, 70 calorías se dice que más o menos es para lograr un ligero balance positivo, y el objetivo, la meta, por ejemplo, en el menor de 1000 gramos es llegar entre 100 a 110, en el prematuro de 1000 a 1500, entre 90 a 100, y en un recién nacido a término sería suficiente entre 70 y 90 kilocalorías. Entonces yo no tengo, a veces confundimos, ¿no? Que queremos llegar a los 110, a los 120 en un recién nacido a término. Entonces, definitivamente el término necesita, como vemos ahí, menos cantidad de energía comparado con un prematuro, y sobre todo con un prematuro menos de 1000 gramos. Ya entrando a lo que son los macronutrientes, que son los componentes, como mencionábamos, de la nutrición parenteral, un componente importante son los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos son la fuente principal nos brindan la fuente principal de calorías no proteicas. Generalmente la forma de administrar los carbohidratos es en forma de glucosa. Comercialmente ustedes conocen la glucosa, que tenemos glucosa al 5%, al 10%, al 33%. Generalmente en la parenteral utilizamos una glucosa al 50%. Nos deberían dar un aporte energético total alrededor del 50%, y nos da una energía, esta glucosa, de aproximadamente 3.4 kilocalorías por cada gramo de glucosa. Hay que también mencionar que estos carbohidratos contribuyen de una manera muy importante a la osmolaridad de la solución. Entonces, si es que yo tengo mayor concentración de dextrosa, también mi osmolaridad va a ser mucho mayor. Entonces, generalmente iniciamos con una velocidad de infusión de glucosa que va entre 4 a 5. Bueno, los carbohidratos tienen una característica que nosotros los médicos, los pediatras, los neonatólogos generalmente estamos acostumbrados a hablar en el término de velocidad de infusión de glucosa, pero esto tiene su traducción en gramos, ¿no? Entonces, así igual como hablamos cuántos gramos de proteínas, cuántos gramos de lípidos le doy, igual también yo puedo hablar cuántos gramos de carbohidratos. Lo que pasa es que más habitualmente estamos acostumbrados a hablar en velocidad de infusión de glucosa, ¿no? Entonces, pero esto tiene su equivalencia. Entonces,
Si ustedes multiplican la velocidad de difusión de glucosa por 1.44, entonces tengo yo más o menos los gramos de dextrosa que yo le estoy administrando, los gramos de carbohidratos que yo le estoy administrando, ¿ya? Por ejemplo, si el BIG es 10, para facilitar la multiplicación, si yo doy un BIG de 10 por 1.44, estaría administrando, equivale a 14.4 gramos de carbohidratos por día, una velocidad de difusión de glucosa por 10, ¿no? Entonces, pero mayormente, como repito, estamos acostumbrados nosotros a hablar en velocidad de difusión de glucosa. Esto hay que ir incrementando generalmente si es que la glucosa, como ustedes ven abajo, está entre 47 y 150, yo puedo ir incrementando la velocidad de difusión de 1 a 2 cada 24 horas o cada momento en el cual yo modifique la nutrición parenteral, ¿no? Y el objetivo o el tope que yo tendría para dar son más o menos 17 gramos por kilo por día, que equivale más o menos a una velocidad de difusión de glucosa cercana al 12 microgramos por kilo por minuto, ¿ya? Entonces, como repito, yo inicio con un valor bajo y todos los días lo voy retando a este recién nacido para ver si yo hasta cuánto llego, ¿no? Y tratar de incrementar la cantidad de calorías que yo le estoy dando. Siempre y cuando, como repito, el valor de la glucosa se mantenga entre 47 y 150. El otro componente, habíamos hablado de las macronutrientes, son las proteínas. Perdón, antes de avanzar a las proteínas, lo que le quería decir es que los insumos de carbohidratos o las dextrosas realmente son iguales para todos los grupos etarios. O sea, yo no tengo presentación de carbohidratos para pediátricos o para adultos o para neonatos. Es el mismo insumo, que es muy importante, por ejemplo, es muy diferente en las proteínas, ¿ya? Entonces, las proteínas definitivamente se ha visto que va a mejorar mi tolerancia a los carbohidratos, que es un punto muy importante. Los prematuros, sobre todo chiquititos, a veces toleran muy poco los carbohidratos y las proteínas me van a ayudar a que esta tolerancia mejore a los carbohidratos. Entonces, se ha visto que también el aporte precoz va a disminuir el catabolismo proteico. Es lógico, si yo aporto proteínas, estas no van a tener que consumirse mis proteínas endógenas, entonces eso va a hacer que yo no pierda proteínas. Igual tampoco no va a haber mucha disminución de peso, sobre todo peso intracelular, y estos me deben aportar más o menos hasta el 15% del aporte calórico total. Acordémonos que los carbohidratos habíamos dicho más o menos hasta 50%, ¿no es cierto? Incluso algunas literaturas dan un poquito más, pero en promedio 50%. Las proteínas hasta 15%. Entonces, igual que los carbohidratos, yo empiezo con una dosis, no a dosis plenas, aunque hay literatura generalmente que incluso podría respaldar e iniciar con dosis plenas, pero generalmente lo que nosotros hacemos acá en la unidad es empezar entre 2 a 3 gramos por kilo por día. Eso de 2 a 3 va a depender si yo tenga o no tenga vía central. Porque si yo voy a empezar la nutrición en el prematuro, por ejemplo, el primer día de vida y no tengo una vía central, definitivamente con 3 gramos probablemente la osmolaridad va a ser mucho mayor que la tolerada por vía periférica. Pero si yo tengo una vía central, probablemente puede empezar con 3 gramos. Entonces, pues lo hemos puesto ahí de 2 a 3, de acuerdo a que si el recién nacido tiene o no tiene una vía central. Igual que también que los carbohidratos hay que ir incrementando, incrementamos entre 0.5 a 1 cada 24 horas, y la meta es llegar en el prematuro entre 3.5 a 4. 4 generalmente damos en el menor de 1000 gramos, ¿no? En el mayor de 1000 gramos hasta 3.5, y en un recién nacido a término también suficiente 3 gramos por kilo por día. Entonces a veces también confundimos un poquito, como mayormente, como repito, en la unidad vemos prematuros, entonces nos olvidamos y a veces le estamos dando a un a término 3.5, 4, sin olvidándonos que el a término, sería suficiente con 3 gramos por kilo por día. Lo que es importante acá, como mencionábamos anteriormente al respecto de los carbohidratos, que acá sí hay presentaciones que son exclusivas para lo que son pacientes pediátricos y para lo que son pacientes neonatales. ¿Por qué? Porque el tipo de aminograma, entonces la cantidad de aminoácidos esenciales, la cantidad de aminoácidos no esenciales es muy diferente, por eso es que este insumo tiene que asegurarse, si es que ustedes están preparando nutriciones parenterales en sus unidades, tienen que prepararse que el insumo esté dirigido para aminoácidos de recién nacido. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como repito, el perfil de aminoácidos de una presentación para adultos va a ser diferente y no le voy a dar yo lo que necesita a este recién nacido.
Bueno, habíamos mencionado, por ejemplo, en lo que respecta a los carbohidratos, que chequeábamos la tolerancia si es que la glucosa estaba entre diferentes niveles. Lamentablemente, para lo que es proteínas, no tenemos un marcador específico desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, en la clínica no vemos, investigatoriamente a veces se dosa amonio para ver si hay tolerancia o no hay tolerancia. Entonces, y hay alguna literatura, ojo, no todos están de acuerdo, pero que yo podría utilizar a la urea o en todo caso al BUN, que es más o menos un equivalente, para ver si es que este niño está tolerando o no está tolerando, o por lo menos para guiar mi manejo. Entonces ahí ustedes tienen valores, por ejemplo, si está menos de 60 la urea, yo puedo continuar con el protocolo, ¿no? Entonces, pero como repito, este esquema, si bien es cierto, ahí ustedes tienen la referencia en la cual lo pueden revisar, pero no está de todo aceptado. Incluso hay investigadores que mencionan que una urea incrementada no es sino el reflejo de que nos dice que este niño está utilizando o está metabolizando su proteína, ¿no? Entonces, no hay un marcador realmente, como repito, fidedigno para lo que es ver la tolerancia a las proteínas. El otro grupo de macronutrientes tenemos a los carbohidratos, a los lípidos. Entonces, los lípidos son emulsiones a base de soya, de coco, de oliva, y ahora último, bueno, ya no tan último, ¿no? Tenemos a los de pescado también. Entonces, esto se caracteriza porque tienen una densidad energética bastante grande. Por ejemplo, un mililitro de lípido al 20% me da más o menos 10 kilocalorías. Creo que no hemos mencionado las proteínas, o creo que sí mencionamos que las proteínas me da 4 kilocalorías por cada gramo, los carbohidratos habíamos dicho 3.4 y los lípidos para vía endovenosa me está dando 10 kilocalorías por cada gramo. Entonces, un aporte energético no más del 40%, debo yo tener o asegurarme que sea una combinación de triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga. Como repito, son infusiones o son emulsiones que tengo que hacer al 20%, hay también en el mercado al 10%, pero se prefiere al 20%, ¿ya? Y son soluciones isotónicas que pueden ser infundidas por vías periféricas. Entonces, esto quiero que lo graben bien porque justo a la unidad nos llega consultas a veces, ¿no? En la cual nos dicen si es que los lípidos podrían ser usadas por vías periféricas, y definitivamente el lípido tiene una osmolaridad bastante baja, ¿no? E incluso se refiere, hay datos en la literatura que incluso me protegería, ¿no? De soluciones mucho más concentradas. Entonces, ¿se puede utilizar por vía periférica los lípidos? Sí, se puede utilizar con toda seguridad, con toda seguridad. Ahora, entre lo que respecta a las presentaciones, generalmente son presentaciones igual para todos los grupos etarios, pero hay que ver que también hay generación y generación de lípidos, ¿ya? ¿No? Entonces, empezamos con la primera generación, la segunda, la tercera, y ahora estamos en la cuarta generación, que definitivamente la composición se ha ido mejorando y se prefiere pues estas últimas porque, por ejemplo, tienen componentes a base de pescado, no tienen los triglicéridos de cadena media y larga. Entonces, y se ha visto que repito, son beneficiosas, sobre todo para ciertas patologías, por ejemplo, para la colestasis, ¿no? Para la displasia broncopulmonar. Incluso hay reportes que me favorecería incluso o me protegería contra el desarrollo de la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Entonces, como repito, de preferencia utilizar estas emulsiones que contengan omega 3, que son fuente de pescado, ¿no? Bueno, al igual que el otro grupo de nutrientes, también yo empiezo con dosis bajas. Generalmente empezamos con 2 gramos por kilo por día, ¿no? Después vamos a ver después la tolerancia, ¿no? Que eso sí está por ahí escrito, ¿no? Entonces voy a ir también incrementando paulatinamente, hasta llegar a un recién nacido prematuro de 3 a 3.5. Otra vez el 3.5, la dosis más alta, es para el menor de 1000 gramos. Y para un recién nacido a término y el prematuro mayor, suficiente 3 gramos por kilo por día. En lo que respecta a la infusión, lo que se recomienda es hacer una infusión también en 24 horas, ya que se ha visto que a una menor tasa de infusión, ¿no? Entonces va a haber menores complicaciones, ¿no? Menor complicaciones. Salvo que yo esté haciendo una nutrición ciclada, pero si no, la infusión de los lípidos y de toda la nutrición tiene que ser en un periodo continuo de 24 horas.
Así como para los carbohidratos hay la glucosa sanguínea que me dice si es que estoy tolerando o no tolerando, también para los lípidos existe lo que son los triglicéridos séricos, en las cuales me dice si es que yo estoy tolerando o no estoy intolerando. Pero también, como ustedes ven acá, y son valores bastante altos. Acordémonos que para nosotros, los adultos, ¿no? Entonces, generalmente para el resto de edades, generalmente lo más tolerable es hasta 150, pero vean acá que se da muchos valores más altos como tolerancia para el recién nacido. Y yo, si es que está por menos de 260, yo voy a continuar con el protocolo, ¿no? Y se suspende solamente si está por encima de 440, que es una cantidad bastante grande. Lo que hay que decir acá cuando ustedes suspendan o cuando ustedes disminuyan, lo que tienen que hacer ustedes, como muy bien lo ven ahí, es un control al día siguiente porque los lípidos se depuran muy rápidamente. Entonces, a veces también llegamos a la unidad y encontramos a chiquitos que no tienen lípidos, ¿no? Pero ya están 2 días, 3 días o 4 días sin lípidos. Y es mucho tiempo definitivamente porque, como repito, ya en 24, máximo 48 horas, estos lípidos han bajado y de acuerdo al nivel yo podría ya nuevamente empezar. Acordémonos que los lípidos, entre otras funciones, ¿no? Me evita la deficiencia de ácidos grasos esenciales, ¿no? Me evita la deficiencia de ácidos grasos esenciales, entonces, en la cual yo tengo, pues, por eso es que yo tengo que administrar de preferencia continuamente y hay que evitar lo máximo, en la mayormente posible, suspender la nutrición parenteral. Ya entrando a la parte de lo que son los micronutrientes, habíamos dicho que tenemos ahí a los que son los minerales y habíamos dicho lo que son las vitaminas, ¿no? Entonces, dentro de los minerales habíamos hablado de los macrominerales, no se confundan, son microminerales, pero hablamos de macrominerales, ¿no? Son micronutrientes, pero son macrominerales, o sea, los minerales que se den en mayor cantidad. Ahí tenemos, por ejemplo, al sodio, al potasio, al cloro, después vamos a ver al magnesio, al calcio, ¿no? Al fósforo, que son los 6 que damos en mayor cantidad. Entonces, en lo que respecta al sodio, al potasio, al cloro, también últimamente está cambiando un poquito la directiva que se está dando, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿qué decíamos? Generalmente hay que posponer el aporte de sodio, de cloro, ¿no? De potasio, generalmente después de 48 horas o, a ver, algunos decíamos incluso, cuando tenga una producción urinaria ya adecuada, ¿no? Entonces, ese era el concepto antiguo, que se está cambiando y no recientemente ya, sino que algunos investigadores lo van viendo ya desde bastante tiempo, que sería necesario aportar más precozmente, ¿no? Más precozmente el sodio, el potasio y el cloro. ¿Y esto debido a qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros optimizamos la nutrición parenteral, y esto generalmente va dirigido a los prematuros, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que los prematuros son un grupo de riesgo bastante grande desde el punto de vista nutricional, de tal manera que nosotros tenemos que iniciar la nutrición lo más precoz posible. Entonces, cuando nosotros optimizamos la nutrición parenteral desde las primeras horas de vida, con buena cantidad de carbohidratos, con buena cantidad de proteínas, se ha visto que esto definitivamente también interfiere o afecta la homeostasis tanto de líquidos como de electrolitos. Entonces, anteriormente de repente no veíamos tanto problema, pues porque el primer día no le dábamos de comer, el segundo día tampoco, empezábamos recién la nutrición al tercer día, pero ahora, como repito, incluso a veces empezamos ya, su primer endovenoso debería ser una nutrición parenteral. Entonces, se ha visto que esta optimización de la nutrición parenteral, incluso desde las primeras horas de vida, me va a llevar a un estado anabólico temprano, que como mencionábamos, me va a tener alteraciones hidroelectrolíticas si es que no hay un buen aporte. Por ejemplo, me lleva a la hipofosfatemia, me puede llevar a la hipocalemia, a la hiponatremia, o incluso a la hipercalcemia también, ¿no? Se comporta como un síndrome de realimentación. ¿Por qué? Porque no le estoy aportando la cantidad necesaria. Entonces, por eso es que, como repito, considerar aportar de repente más precoz de lo que lo estábamos haciendo, la cantidad de sodio, potasio y de cloro, ¿no? Ahora, el sodio yo lo puedo empezar con una dosis baja de repente, si es precoz, pero esto yo puedo ir incluso hasta 3 y en el prematurito chiquito incluso hasta 7,000 equivalentes por kilo por día. El potasio de 2 a 3, dependiendo de mis niveles, y el cloro de 2 a 5.
¿ya? Lo que acá hay que mencionar que el sodio yo puedo aportarlo también como cloruro de sodio o como acetato de sodio, ¿no? Este acetato de sodio me va a prevenir la acidosis hiperclorémica que a veces se desarrolla cuando yo doy nutrición parenteral. Los otros tres macrominerales, pero que son micronutrientes, ojo, tenemos al calcio, al fósforo y al magnesio, y que también deben ser iniciados desde el primer día de vida. Entonces, el calcio, tenemos ahí a una dosis en 1000 equivalentes, de 1.2 a 2 1000 equivalentes, y puedo yo incrementar desde 4 a 5, igual el fósforo de 0.6 a 1, y puedo incrementar de 2 a 2.5, y el magnesio con la dosis que ustedes lo ven acá. Lo que hay que mencionar de repente en lo que respecta al calcio y al fósforo, que lamentablemente yo no puedo cubrir todos estos mis requerimientos. ¿Por qué? Porque el calcio y el fósforo, si es que yo lo utilizo en la solución, estas pueden precipitar. Entonces, esta característica que tiene el calcio y el fósforo de precipitar me va a limitar mucho el aporte de calcio y de fósforo que yo le dé. Entonces, ¿por qué? Porque, como repito, pueden precipitar, ¿no? Entonces, es muy difícil llegar a las cantidades que se menciona acá, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente esa solución vaya a precipitar, entonces me veo obligado en darle menor cantidad. Por ejemplo, les digo que desde el punto de vista práctico, nosotros generalmente en la unidad llegamos máximo el calcio a 2.5 y el fósforo 1 o máximo a 1.2, porque si no ya en la solución sale que la solución puede precipitar, ¿no? Puede precipitar. Ahora, esta cantidad de calcio y fósforo definitivamente es mucho menor que la recomendada, por eso es que hay que, si bien es cierto, como decíamos al inicio, que la nutrición parenteral es un recurso terapéutico importante, pero hay que tratar de que dure el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas que hacemos, a veces mediante la nutrición parenteral no podemos dar una nutrición óptima. Entonces, por eso es que hay que ir rápidamente, juntos con la nutrición parenteral, también hay que ir rápidamente al aporte enteral, ¿no es cierto? Al aporte enteral, que es la manera más natural, ¿no? Más fisiológica de dar nutrición parenteral. Ahora, en lo que respecta al magnesio hay que tener cuidado, sabemos que ahora los prematuros el tipo de pacientes más frecuentes que vemos en la unidad de cuidado intensivo y un gran grupo de estos chicos nacen prematuros justamente por una preeclampsia materna, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué terapéutica tienen generalmente las preeclámpticas? Al ginecólogo administra sulfato de magnesio. Entonces, si bien es cierto, dice ahí, debe ser usado desde el primer día de vida, pero estos niños que nacen de madres preeclámpticas que han recibido sulfato de magnesio, hay que tener mucho cuidado y probablemente hay que postergar el aporte 2 días o 3 días, incluso se recomienda antes de iniciar o antes de administrar el magnesio, hacer un dosaje de magnesio, si es que ha recibido la madre sulfato de magnesio. En lo que respecta al otro grupo de microminerales, que son las vitaminas, tenemos las vitaminas hidrosolubles, todas las que ven ustedes ahí, la tiamina, riboflavina, vitamina B6, B12, ¿no? Vitamina C, biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, y como ustedes ven, en la segunda casillero están los requerimientos para el recién nacido prematuro a una dosis por kilo por día, y luego para un término que es los requerimientos estándar por día. Y al costado, en la última fila, ustedes ven el aporte de multivitamínico pediátrico. Ojo, que como ustedes saben, si hacen nutrición parenteral, tenemos problemas ahora último, porque lamentablemente había un solo proveedor que nos daba vitaminas pediátricas, y no contamos actualmente, ¿no? Porque creo que ha tenido problemas con la Digemit y todo lo demás, entonces no contamos. Pero este multivitamínico pediátrico, cuando teníamos, miren que está diseñado específicamente para el recién nacido a término, porque yo dando 5 ml o toda la ampollita, cubría todos mis requerimientos para el recién nacido a término. Ustedes ven 1200 con 1200, 1400 con 1400, ustedes cotejan todo, entonces con 5 mililitros cubría yo todos mis requerimientos. Es un poquito diferente para el atérmino, para el prematuro dando entre 1.5 a 2.5 más o menos cubría, ¿no? Entonces, pero actualmente, como repito, ni siquiera tenemos este pediátrico, entonces tenemos mucho problema desde el punto de vista de vitaminas.
Lo que son las vitaminas liposolubles, igual, vienen en una sola ampolla, la vitamina liposoluble, la vitamina A, D, E y K, que también tenemos requerimientos para el prematuro en kilo por día y requerimientos a término en dosis por kilo por día. Igual, ¿no? Esta misma ampolla de 5 mililitros me trae, pues, lo recomendable para el recién nacido a término. En lo que refiere a los elementos traza, que también son que son un grupo de micronutrientes, trazas porque como ustedes ven son los requerimientos en microgramos, Entonces, felizmente tenemos una presentación pediátrica que como ustedes ven me cubre más o menos el requerimiento, cuando yo doy 1 ml por kilo por día, me cubre más o menos un requerimiento, ¿no?, para el recién nacido a término. Entonces, y que los requerimientos son bastante parecidos también para el prematuro, a diferencia del zinc. Entonces, este traza pediátrico me sale deficitario en zinc si es que yo le quiero cubrir todo el requerimiento en el recién nacido prematuro. Entonces, en forma práctica, administrando 1 ml por kilo por día, estoy más o menos administrando tanto para el a término como para el prematuro, pero en el prematuro tendría que complementarlo con el zinc. Lo que hay que decir sobre los elementos traza es que, salvo el zinc y el selenio, el resto realmente no se necesita desde el primer día de la nutrición parenteral. Incluso hay literatura que dice que si la nutrición demora 2 a 3 semanas, recién iniciaría los elementos traza. Como repito, excepto el zinc y el selenio. Entonces, si nosotros tuviéramos, como las hay en el mercado, nosotros tuviéramos presentación de zinc y de selenio, realmente los otros microminerales podríamos empezarlo, como repito, a la segunda, a la tercera semana, ¿ya? Y ahí en el mercado tenemos zinc separado y también tenemos selenio separado, ¿no?, que nos solucionaría un poco y de repente incluso hasta bajaría los costos de la nutrición parenteral. No se preocupen, ya falta poquito, un par de diapositivas más. Esto es la forma de hacer el retiro de la nutrición parenteral, pero como siempre yo también lo digo, es muy fácil escribirlo acá en el papel, pero cuando nosotros vamos a la práctica definitivamente es mucho más difícil. En teoría, entonces, cuando yo estoy al 100% de la nutrición parenteral, como es el segundo casillero, al 100% de agua, al 100% de aminoácidos, al 100% de lípidos, al 100% de glucosa, entonces, a medida que yo voy incrementando arriba la primera fila, ¿no?, a medida que yo voy incrementando el aporte enteral, tendría que ir disminuyendo el aporte parenteral. Y no solamente del agua, también de aminoácidos, de lípidos, de glucosa. Entonces, y la cifra más aceptada es que cuando yo llego alrededor de 100 ml por kilo por día de aporte enteral, yo ya podría suspender la nutrición parenteral. Pero como repito, el problema es que a veces nosotros estamos con la nutrición enteral en incremento, ¿no?, y de pronto el bebé empieza a presentar intolerancia y todo lo demás, entonces se demora mucho más de lo que está ahí en el recuadro. Pero la idea es esa, ¿no? A medida que yo voy incrementando la parte enteral, voy disminuyendo la parte parenteral, de tal manera que cuando llego alrededor de 100 ml, pueda yo suspender la parenteral. Esta me parece que es la última diapositiva, que es importante también hacer la monitorización. Y acá también tenemos un problema bastante grande, sobre todo nosotros acá en el instituto, no sé ustedes cómo estén en sus hospitales. ¿Por qué? Porque otra vez volviéndonos a las estadísticas, el mayor porcentaje de recién nacidos que reciben nutrición parenteral son prematuros. Y actualmente no es cualquier prematuro, ¿no?, sino que son prematuros mucho más chiquitos, así es que manejamos pacientes de 600, 700, 800, ahora por ejemplo nosotros en la unidad tenemos un pequeñito de 560 gramos, entonces, y existe para la monitorización un esquema, ¿no? Un esquema recomendado en la literatura, si ustedes revisan libro tras libro, casi se repite lo mismo, ¿no? Se repite lo mismo. Entonces, peso diario, talla y circunferencia cefálica, que es la parte clínica, lo podemos hacer sin ningún problema, yo creo. Pero el problema va para el resto de cosas. Por ejemplo, la glucosa, que bueno, no hay tanto problema. Felizmente tenemos el hemoglucotest, que no es la mejor manera, ¿no? Porque generalmente se dice en la literatura que necesitamos de todas maneras una glucosa sérica, como menciona ahí, pero con el hemoglucotest más o menos suplimos. Pero el problema es eso para los electrolitos, para el boom, calcio, fósforo, ¿no?, fosfatasa alcalina, triglicéridos y todo lo demás, que debería ser tal y como está escrito ahí en la diapositiva. Pero si ustedes sacan la cuenta para hacer todo eso, dice a veces
diario, semanalmente, 2 veces a la semana, necesitamos en promedio entre 6 a 8 centímetros de sangre. Entonces, y lamentablemente, mi paciente de 800 gramos, esos 8% representa casi el 10% de su volumen sanguíneo. Entonces, que nosotros, por ejemplo, tratamos en esos pacientes de pedir lo mínimo indispensable, de hacer lo mínimo indispensable, solo lo necesario. Lo ideal sería, como repito, que lamentablemente, por ejemplo, ahora no lo tenemos, es contar con un laboratorio con micrométodo, de tal así que con un capilar, 2 capilares máximo, hacer todas las pruebas que necesitamos. Anteriormente en maternidad lo teníamos, lamentablemente ahora por problemas logísticos no contamos, entonces estamos muy limitados a hacer esta monitorización que, como repito, ustedes lo van a encontrar en toda la literatura. Creo que esa es la última. Les agradecemos por su atención y no sé, supongo que habrá algunas preguntas que estaremos llanos a responderlas. ¿Me escuchan? No sé si están preguntando algo. Buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto a la administración de medicamentos. Si tengo solamente una línea, que es el catéter venoso umbilical, y puedo administrar medicamentos conjuntamente con la nutrición, ¿o está contraindicado? Mira, lo ideal es usar solamente la vía para la nutrición parenteral, ¿no? En condiciones ideales tú no deberías administrar ningún tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque, como repito, estas soluciones podrían infectarse fácilmente y hay que manipular lo mínimo posible. Aparte de, por supuesto, hay que ver la compatibilidad de los medicamentos que yo estoy administrando. Entonces, en general, no deberíamos administrar ningún medicamento por la vía que se está administrando la nutrición parenteral. Debe ser exclusivamente para la nutrición parenteral. Ahora, ojo, también eso hay que cambiar a veces nuestras políticas, a veces hay desconocimiento, pero por ejemplo, si tú tienes un catéter umbilical, ojo, hay catéteres umbilicales de doble lumen, ¿no? Entonces, si eso es nuestro problema. Entonces, yo uso un catéter de doble lumen y por un lumen puedo administrar, ¿no? Nutrición parenteral y por el otro de repente los medicamentos. O en todo caso, tienes que canalizar. Nosotros, por ejemplo, no contamos con catéter de doble lumen y lamentablemente pues, hay que canalizar una vía periférica para lo que son otro tipo de medicamentos. Muchas gracias, doctor Velázquez, por su excelente presentación, y agradecemos a todo el equipo del Instituto Nacional Materno Perinatal por ampliarnos conocimientos sobre el tema. Queremos preguntarles a la región Ancash, Hospital Eleazar Guzmán Barrow y Hospital La Caleta si tienen alguna pregunta en especial, ya que ustedes también tienen este servicio de nutrición parenteral en sus hospitales. Doctor Velázquez, buenos días. Nos han escrito algunas preguntas a través del chat, si puedo comenzar a leérselas, por favor. Sí, no hay problema. Bien. Nos han preguntado, dice así: doctor, en provincia la demanda de nacimientos de prematuros ha aumentado y no tenemos insumos para implementar la nutrición parenteral. ¿Cómo podemos reemplazar esta alimentación para mejorar su estado nutricional de los recién nacidos pretérmino con muy bajo peso al nacer, con bajo peso al nacer y que solo reciben infusión de dextrosa y que pierden día a día peso corporal, no mejorando su desarrollo y madurez de estos recién nacidos pretérminos? Lamentablemente, como ya he mencionado, estos chiquititos menos de 32 semanas, menos de 1.500 gramos, deben recibir sí o sí nutrición parenteral. Entonces, no hay otra forma, lamentablemente no hay otra forma de nutrirlos adecuadamente, ¿no? Si no es a través de la nutrición parenteral. Hemos dicho que este grupo de recién nacidos, la primera, incluso la segunda semana, la nutrición parenteral es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la oportunidad por este tema de viajar bastante a provincias y todo lo demás, y efectivamente este es el sentir o es el problema de todos los hospitales, que lamentablemente, como usted muy bien lo ha mencionado, tenemos pues los prematuros ahora son, anteriormente cuando hacíamos neonatología, entonces el prematuro era un paciente que lo veíamos con frecuencia, pero no como ahora.
Ahora el 90% de niños son prematuros en una unidad de cuidado intensivo. Igual yo supongo que también en los hospitales de provincia, y como repito, no hay otra cosa. Si no es un prematuro muy chiquito, de repente, no sé, pues de 1.300, 1.400, yo podría tal vez ser un poquito agresivo con la parte enteral, ¿no? Un poquito con la parte enteral. Ojo, teniendo la salvedad también que lamentablemente todos sabemos de las ventajas de la leche materna. Yo creo que a estas alturas no hay nadie quien nos pueda discutir, quiere decir que la leche materna no tiene ventajas, y estas ventajas son para todos, tanto para los recién nacidos prematuros como para los recién nacidos a término. Pero lamentablemente, ¿no? Para el recién nacido prematuro, a pesar que la leche materna es un excelente alimento, lamentablemente no cubre todos sus requerimientos. Entonces, ahí también tenemos el otro problema, que necesitaríamos fortificadores, por ejemplo, de leche materna, ¿no? Pero, como repito, si llegando al extremo, yo tal vez forzar un poco y optimizar la parte de nutrición parenteral, pero para aquellos prematuritos un poquito grandes, como repito. Lamentablemente, para los más chiquititos no hay otra forma, y nosotros lo vemos día a día, porque a nosotros nos refieren los pacientes que nacen, por ejemplo, con 1 kilo, ¿no? Y llegan acá al instituto con 600 gramos, con 750 gramos. Entonces, eso, estamos enterados de eso. Lamentablemente, tendríamos que reforzar definitivamente nuestros hospitales, ¿no? Y de repente, no tanto cada hospital para que tenga una unidad de soporte, va a ser difícil, pero sí regionalizar un poco, y de tal manera que haya pues distribución a los diferentes hospitales más pequeños, ¿no? Es la única forma definitivamente, porque como repito, los prematuritos más chiquitos no hay otra forma de nutrirlos adecuadamente que no sea a través de la nutrición parenteral. Creo que ha quedado muy claro, doctor. Muchas gracias. Nos han preguntado qué es lo que se necesita para poder implementar este tipo de nutrición para los bebés prematuros en hospitales que no cuentan con este servicio y sí desean implementarlo. Primeramente, definitivamente tenemos que tener la voluntad del personal, de los directivos del hospital. ¿Por qué? Porque implementar a una unidad de soporte nutricional no es nada barato, ¿no? Entonces, es bastante oneroso si es que queremos tener una unidad con todo lo que conlleve a una unidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener un ambiente apropiado de producción, un ambiente apropiado para lo que es la preparación, ¿no? Porque a veces creemos que la campana de flujo laminar es lo suficiente, ¿no? Tenemos un ambiente apropiado que cuente con sus ambientes, ¿no? Entonces, hay una característica de cada centro de preparación de fórmulas que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, la campana, como ustedes ya saben, pero también tenemos que tener aire, ¿no? Entonces, purificado y todo lo demás. Entonces, en primer lugar es un ambiente. Segundo lugar, tenemos que tener el personal entrenado, ¿no? Yo creo que para eso justamente están sirviendo estas charlas, para entrenar al personal. Y otra cosa, como menciono, tener los insumos apropiados, porque muchas veces también nos vamos a las regiones y no están usando los insumos apropiados, como he dicho, sobre todo lo que son proteínas, lo que son lípidos, lo que son vitaminas, lo que son los oligoelementos. Lamentablemente están utilizando insumos lo que son de adulto, y lamentablemente a veces, claro, a veces por la desesperación, como ustedes mencionan, de querer hacer una nutrición, pero lamentablemente a veces los hacemos daño en vez de hacerles el beneficio que nosotros buscamos. Entonces, ahora, estas unidades pues se forman a través de un plan, ¿no? Hay que tener un proyecto en la cual se tenga que plasmar todo lo que nosotros necesitamos, y como repito, yo pienso que probablemente podamos empezar a nivel del ministerio, más bien haciendo estas unidades, yo pienso que no en cada hospital, sino de repente regionalizando, y más bien de ahí para que sea distribuido. Sí, tenemos otras, muchas gracias por la respuesta, doctor. Tenemos otras preguntas, algunas también más específicas. Nos han preguntado, ¿en qué momento iniciar alimentación enteral trófica? La nutrición enteral trófica, como ya mencioné en la última parte, que esto tiene que ir, la nutrición parenteral tiene que ir de la mano con la nutrición enteral, ¿no? Acordémonos, y otra vez vuelvo a repetir, como lo mencioné al inicio, la forma natural, la normal de nutrirnos nosotros es por la vía enteral, ¿no? Entonces, igual los prematuros. Entonces, si bien es cierto, la nutrición parenteral tiene que ir desde el saque, desde el nacimiento con este chico, pero a la par también tiene que ir con la nutrición enteral trófica. Entonces, de repente, primer día, segundo día, lo que dice la literatura, no más del cuarto día. Porque acordémonos que, y ahora, ¿esto en qué se basa? Se basa en que
como habíamos mencionado también al inicio, todos los órganos y sistemas del recién nacido están inmaduros, su maduración todavía no ha llegado al 100%. Y, por ejemplo, para la maduración del tracto gastrointestinal necesita estímulo que esté en el polo luminal. Entonces, cuando está en la barriga la mamá, el feto ingiere líquido amniótico y ese líquido amniótico tiene las sustancias para que estas células, estas criptas, estas enzimas se vayan madurando paulatinamente. Una vez que nace, si no tiene ningún estímulo, entonces este desarrollo que ha alcanzado, en vez de seguir más bien el desarrollo, ¿no?, se retrasa. Hay atrofia de vellosidades, hay disminución de enzimas. Entonces, por eso es que es importante empezar cuanto antes, dicen de preferencia entre los 2 primeros días y no más del 4.º día para empezar la nutrición enteral mínima o la nutrición enteral trófica. Ahora, ¿con qué tenemos que empezar también? Otra vez regresamos a lo mismo, la leche materna, ¿no es cierto? La leche materna es el alimento ideal para iniciar la nutrición enteral trófica. Nosotros acá en el instituto, y creo que me parece a nivel nacional, tenemos 3 hospitales que tenemos la dicha, y lo digo así, ¿no?, o la felicidad de contar con un banco de leche humana. Entonces, la otra cosa, si es que a veces la mamá no está en condiciones, tendría la otra posibilidad para empezar nutrición enteral mínima, es la leche de banco, ¿no? Entonces, y ya si no hay ninguna de las dos, incluso puedo empezar yo con fórmula, ¿no? Porque es más perjudicial dejarlo en un ayuno prolongado que empezar nutrición enteral, no importa, con fórmula, ¿no? Y digo no importa, ¿por qué? Porque de los males el menor. Lo ideal entonces es empezar con leche materna, ¿no?, extraída de su propia mamá. Excelente, doctor. Tengo otra pregunta similar, que quizá se ha respondido, pero le voy a formular igual. ¿La nutrición parenteral que están dando la complementan con leche materna vía oral o enteral? Por eso digo, todos los prematuritos, de repente el primer día, full nutrición parenteral, pero ya el segundo día, como repito, ya le estamos dando nutrición enteral mínima. Ahora, la nutrición enteral mínima, por definición, todavía no estamos nosotros buscando que aporte calorías, que aporte proteínas. Como su nombre lo dice, es trófica, ¿no? Trófica, para trofismo de esa mucosa. Entonces, y eso tiene una duración variable también, ¿no? Entonces, en el más chiquitito dura más, de repente de 800 gramos yo le doy trófica, ¿no?, que es el volumen más o menos entre 10 a 24 ml por kilo por día. Entonces le doy una trófica 1 día, 2 días, 3 días, incluso hasta 4, hasta 5 días le podría dar, en la cual eso no cuenta como aporte calórico, como aporte proteico. Ya una vez que ese niño me está tolerando muy bien, entonces yo voy incrementando el aporte ya enteral, de tal manera que yo ya lo pueda considerar. Entonces, definitivamente, tal como ustedes lo mencionan, la nutrición parenteral no puede ir sola, tiene que ir complementada con la nutrición enteral, ¿no? Al inicio mínima, trófica, y después ya que tenga una función nutritiva. Ojo, esto cuando estamos hablando en el prematuro. Por ejemplo, el recién nacido quirúrgico, que habíamos dicho que es el otro gran grupo de recién nacidos que es tributario de nutrición parenteral, en ellos sí, lamentablemente, ¿no?, son alimentados pues exclusivamente con nutrición parenteral hasta que su problema quirúrgico, posquirúrgico se resuelva, ¿no? Otra pregunta que tenemos en el chat dice así: ¿podría comentar el cuidado respecto a la relación calórica-proteica más adecuada, por favor? Sí, la relación calórica-proteica es un concepto en la cual yo tengo que darle una cierta cantidad de proteínas para que una cierta cantidad de calorías para que esa proteína se metabolice o se incorpore al organismo, ¿no? Lo que yo busco, entonces, de los 3 macronutrientes que existen, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, entonces los carbohidratos y los lípidos me deberían dar la cantidad de energía suficiente para que se aproveche el resto de cosas. Y las proteínas deberían ser usadas sobre todo para crecimiento, para incorporación a tejido. Entonces, eso ocurre cuando yo doy una buena cantidad de calorías no proteicas, en este caso por carbohidratos y lípidos, en relación a las proteínas, ¿no? Y la cifra más aceptada, bueno, está en toda la literatura, que yo debería dar una relación de 150 a 200 calorías por cada gramo de proteína que yo le administro para que ésta se aproveche más apropiadamente. Nos preguntan, ¿cómo miden el riesgo de precipitación de la solución por el calcio? ¿Cómo miden el riesgo de precipitación de la solución por el calcio?
No les he mencionado, pero esta formulación de la nutrición parenteral, definitivamente anteriormente lo hacíamos manual, ¿no? Cuando era residente de pediatría, ¿no? Entonces lo hacíamos manualmente, que hacíamos la mezcla y generalmente no calculábamos casi nada, ¿no? Entonces eso no es lo más apropiado. Entonces nosotros actualmente en la unidad utilizamos un programa que nosotros hemos hecho en Excel, en la cual ya el programa en sí me calcula osmolaridad, me calcula todo lo que hemos mencionado, por ejemplo, para que si esta nutrición sea administrada por vía central o periférica, y entre otras cosas también me calcula un factor de precipitación que desde el punto de vista teórico, por lo menos me dice qué solución está o no está en riesgo de precipitar o no. Entonces, desde el punto de vista teórico lo tengo, entonces en el momento que yo formulo la nutrición parenteral, entonces me va a decir la máquina si es que esta solución que yo estoy preparando tiene riesgo o no de precipitar. Ahora, el factor de precipitación va a depender, uno, del volumen que yo le doy. Mientras más chiquito sea el volumen, definitivamente va a haber mayor posibilidad de precipitar. Va a depender de la cantidad de calcio y fósforo que yo le doy. Si yo doy mayor cantidad de calcio, mayor cantidad de fósforo, la posibilidad de precipitar va a ser mayor. Me va a depender también de la cantidad de aminoácidos que yo le doy. Si le doy muy poca cantidad de aminoácidos, la posibilidad de precipitar va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la acidez que tengo en la solución me va a facilitar la solución de esto y no me va a producir precipitación. Entonces, como repito, son varias cosas que la máquina calcula. Ahora, eso es desde un punto de vista teórico, pero definitivamente la que me tiene que decir si es que esta solución precipita o no es en el momento de la preparación y a la químico, ¿no? Entonces, yo como médico que formulo, tengo la precaución de ver que este factor que me calcula el programa, ¿no? Tiene la posibilidad o no de precipitar. Pero ya definitivamente eso no exime de que la químico esté bien atenta de que en el momento que hace la mezcla, esta solución vaya a precipitar. Entonces, como repito, hay una fórmula que toma en cuenta entonces la cantidad de calcio que yo le doy, la cantidad de fósforo que yo le doy, eso se multiplica por el volumen de la nutrición parenteral y me va a calcular un factor y, como repito, y va a depender de mi cantidad de concentración de aminoácidos para saber si esta solución puede o no puede precipitar. Excelente respuesta. Tenemos una pregunta desde Suyana. Adelante, Suyana, ya pueden participar, por favor. Sí, buenas tardes, doctor Pablo. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Doctor Pablo, le habla Juan Carmen, químico farmacéutico. Quería hacerle una consulta con respecto a la relación calorías no proteicas con gramo de nitrógeno. Ya lo expliqué un poco adelante. Sin embargo, a veces hay situaciones en las cuales no se puede aumentar mucho el PIC, ya sea porque está haciendo hiperglicemias, y entonces, siguiendo el protocolo, sigue a aumentar proteínas, ¿no? Como dice 0.5 o a 1 por día, y sin embargo las relaciones calorías no proteicas con nitrógeno quedan bajas. Al aumentar más proteínas y no aumentar aminoácidos, glucosa, baja a veces ese factor, ¿no? Queda en 98, o si está en 100 baja a 80. Digamos, las proteínas que uno aumenta tienen que ir de acuerdo con la relación de calorías no proteicas y nitrógeno. ¿Cuánto hay que priorizar esto y cuánto no? O sea, ¿es tan importante? Es importante definitivamente porque, como hablábamos, para que esta proteína se aproveche. Pero lo que tú has mencionado es muy cierto a veces, ¿no? Sobre todo en el prematuro, que se torna muy intolerante a los carbohidratos. Yo no voy a poder subir probablemente la velocidad de infusión de glucosa o la cantidad de dextrosa y voy a quedar corto en lo que son calorías y proteínas, ¿no? Igual con lo que sucede al inicio, ¿no? También el primer día o el segundo día de una nutrición, tú no vas a poder cubrir esa relación calorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno. Lo que yo te diría es, hay que priorizar el incremento de proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que, por ejemplo, el retardo de crecimiento extrauterino en los bebés más chiquititos
está más relacionado, si bien es cierto, todo interviene, pero lo que más se ha asociado es a un pobre aporte proteico, ¿no? Ahora, al respecto, lo que hay que, no te podría decir si lo ideal, o puedes bajarlo hasta 80, 90, 100. Lo ideal sabemos que es de 150 a 200, pero eso no me debe quitar el sueño, como te repito, o yo no debo yo aportar o bajar las proteínas para que cumpla esa relación, ¿no? Si yo no le estoy dando un buen aporte proteico, definitivamente. Entonces, yo pienso que ahí podríamos ser un poco más tolerantes en ese sentido, cuando el niño no me tolera. Entonces, si yo veo una relación, por ejemplo, usted que es el químico que hace la preparación y dice, a ver, ¿cuánto tiene una relación? 110 nada más, pero tiene una glucosa baja, entonces yo, ¿por qué no le aumento la cantidad de carbohidratos? Pero en aquellos chicos en los cuales definitivamente no se puede incrementar, están haciendo tendencia a la hiperglicemia, ¿no? Glucosa en 160, 180 de repente, entonces en la cual yo no puedo aumentar el VIG, entonces hay una razón explicable. Y como te repito, es preferible aportar las proteínas que cumplir con esa relación. Por lo menos ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias por la participación. Hospital de Sullana, adelante, ¿tiene alguna otra pregunta para realizar, por favor? Bien. Tenemos, doctor Velázquez, otra pregunta aquí en el chat. Nos preguntan... Ah, sí. ¿Aló, Sullana? Sí, estamos atentos. Bueno, acá en Sullana hemos empezado también la nutrición parenteral día 0. Que, bueno, hacemos una bolsa estandarizada, una formulación estándar de glucosa, 2 gramos de proteínas y calcio. Sino que me llamaba un poco la atención ahora que actualizaba un poco el tema de empezar sodio, potasio en el primer día, ¿no? Según lo que había sido su charla. ¿Sería necesario modificar esta formulación de nutrición parenteral día 0 o nos mantenemos todavía ahí con solamente glucosa, proteínas y calcio? Mira, si bien es cierto, este es un concepto que nosotros recién lo estamos hablando, ¿no? Pero ya a nivel de investigación esto ya tiene bastante tiempo. Incluso hay reportes, por ejemplo, en las cuales ellos utilizan una nutrición estándar, ¿no? Por ejemplo, está el doctor Center, el doctor Rigaud, que son uno de los que más escriben sobre esta parte de nutrición, sobre todo en relación al calcio, a los electrolitos. Por ejemplo, ellos ya desde el 2011 están utilizando, como tú mencionas, una nutrición 0, que la que tú tienes, ¿no? De repente con algunos elementos, pero ellos ya utilizan una nutrición estándar que incluía calcio y fósforo, ¿no? Que incluía sodio y potasio, ¿no? Entonces, yo pienso que de repente si recién están empezando, vean cómo les va con eso, ¿no? Porque la idea de tener una nutrición 0, para nosotros la idea de tener una nutrición enteral 0 es para dar nutrición parenteral a aquellos chicos que nacen ya después de la tarde o de repente aquellos que nacen para un fin de semana que lamentablemente la unidad de soporte ya no funciona esos días, ¿no? Entonces, sí es bueno y me parece que lo que ustedes tienen y vayan pensando de repente cambiarlo, pero por ahora sigan con lo mismo, ¿no? O sea, lo ideal y lo más importante de empezar definitivamente es la parte de proteínas, ¿no? Entonces, que como repito, se ha visto que es lo más deficitario, sobre todo para el retardo de crecimiento extrauterino que tienen estos pequeñitos. No. Muchas gracias, doctor. Hospital de Sullana, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, hay más, pero hay que dejar a los demás preguntar. Muchas gracias, doctor Pablo. Sí, Juancito, ahí nos veremos otra vez por Sullana. Listo, hasta luego. Muchísimas gracias por la participación al Hospital de Sullana. Tenemos otras preguntas a través del chat. Dice, ¿se puede reformular una nutrición de un paciente a otro teniendo en cuenta el peso, osmolaridad y demás datos? No sé, no entiendo la pregunta. ¿Cómo reformular de un paciente a otro? No lo sé. O sea, la que el nutrición usuario de nutrición de un paciente darle a otro, yo pienso que nosotros lo que hacemos es la nutrición individualizada, ¿no? Entonces, ahora, hay nutriciones estándar que van dirigidos para diferentes pacientes y simplemente varía el volumen en el cual le doy. Pero si ya una formulación ha sido formulada para un paciente con las características, va a ser muy difícil que esas características se repitan similarmente en el otro paciente, ¿no? Es que yo pienso que va a ser un poco difícil eso de pasar de una nutrición de un paciente a otro, no sé si a eso se refiere.
Sí, excelente respuesta. Cada paciente es individual. Nos preguntan sobre el uso de filtros para infusión de lípidos y aminoácidos. El número de filtros utilizado para la infusión de lípidos y aminoácidos. Sí, no hemos hablado nada en la exposición, pero sí, definitivamente son importantes los filtros, porque, y ahí tengo, como ustedes muy bien lo mencionan, dos tipos de filtros. El filtro en la cual, bueno, nosotros generalmente, bueno, hay dos formas que tampoco no lo he mencionado, disculpen en la ponencia, hay dos formas de administrar la nutrición parenteral. La nutrición parenteral que se llama nutrición 3 en 1, ¿no? En la cual yo en un solo frasco meto todo, incluido macronutrientes, todos los macronutrientes y todos los micronutrientes, entonces se llama 3 en 1, ¿ya? O ternaria también que se llama, ¿no? Y la nutrición que se llama 2 en 1 o binaria, ¿no? 2 en 1 o binaria, en la cual yo administro en un frasco todo excepto lípidos, ¿no? O mejor dicho, en un frasco lípidos y en el otro frasco todo el resto de nutrientes. Entonces en el primer grupo, entonces, yo puedo utilizar un tipo de filtro nada más, que es el filtro más grande, que es el filtro para lípidos, que es un filtro de un tamaño de 1.2 micras, ¿no? 1.2 micras. Y esto, ¿qué ventaja me trae? Bueno, aparte de solamente me filtra hongos nada más. Entonces, con eso yo evitaría que llegue hongos al paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, cuando yo utilizo la nutrición 2 en 1, entonces en el frasco que están los lípidos, entonces yo podría utilizar el filtro 1.2 que me va a filtrar los hongos, y en el otro frasco que no tiene lípidos yo puedo utilizar un filtro de un diámetro de 0.2 micras, ¿no? 0.2. ¿Qué ventaja me da esto? Que me filtra definitivamente hongos, que son grandes, me filtra bacterias y además me podría filtrar también algún precipitado de calcio y de fósforo, ¿ya? Entonces, ¿qué es necesario los filtros? Definitivamente es necesario. El problema es que eso ya me va incrementando los costos, ¿no? Pero ojo, que acá nosotros no deberíamos ver los costos, sino deberíamos ver el beneficio para el paciente. Entonces, si ustedes pueden poner los filtros, tienen filtros, definitivamente es recomendable. Como repito, 1.2 si es que es 2 en 1. Para los lípidos, el 1.2 y para el otro frasco, 0.2, ¿no? Es lo adecuado. Respuesta, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Nos han preguntado si se puede coordinar una visita técnica al Instituto Nacional Materno Perinatal para observar la infraestructura, equipamiento y organización necesario para la preparación de los nutrientes y brindar nutrición parenteral. Bueno, ahí sí me has pateado en el hígado. Lamentablemente, el Instituto Nacional Materno Perinatal, Maternidad de Lima, no cuenta con una infraestructura adecuada que sirva como modelo para ustedes, ¿ya? Pero sí les tengo una buena noticia. Entonces, ustedes podrían visitar, por ejemplo, el Hospital San Bartolomé, el cual yo pienso que dentro de los hospitales nacionales de Lima, no conozco Seguridad Social, ¿no? Es uno de los pocos hospitales que cuenta con una unidad de soporte en la cual se cumple el 100% de requisitos que deba tener una nutrición. Entonces, yo creo que ustedes, si quieren la parte de infraestructura, podrían coordinar la encargada, o bueno, una de las químicos que trabaja ahí es la señorita Rita, ¿no? Rita Salazar, en la cual ellos definitivamente han hecho un proyecto bastante grande, les tomó bastante tiempo y tienen una unidad envidiable por cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, yo aconsejaría más bien que coordinaran esa visita a ese hospital. Lamentablemente, Maternidad de Lima no cuenta como una unidad de modelo que les serviría para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Doctor, voy a hacer un comunicado a todos los participantes que esta telecapacitación y las demás telecapacitaciones ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube Telesalud Minsa. Así es como se llama y la pueden encontrar ahí. Doctor, agradeciéndole, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la exposición brillante que ha realizado y les pedimos que sigan participando entonces en las telecapacitaciones a todos los que han participado hoy, que lo hagan siempre. Doctor, si tiene algunas palabras para nosotros. Bueno, agradecerles
agradecerles la invitación. Definitivamente esto es un tema bastante apasionante, ¿no? Y que todo sea pues por el beneficio de nuestros pequeñitos, ¿no? Y acordémonos que la nutrición es una piedra angular. Muchas veces nos preocupamos por los inotrópicos, nos preocupamos por el ventilador mecánico, nos preocupamos por los antibióticos y lo dejamos como en un segundo plano a la parte nutricional, y este es tan importante al igual que los otros recursos terapéuticos que tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Muchísimas gracias. Doctor Pablo Velázquez y todo el equipo del Instituto Nacional Materno Perinatal, muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.